Bienvenidos. Este es un video sobre reformas laborales frente a la pandemia del COVID-19. Como todos saben, el mundo está pasando por momentos difíciles derivados de esta enfermedad, por lo que distintos países han debido tomar medidas que ayuden a mitigar los efectos de este suceso, como imposición de aislamiento obligatorio para los habitantes, cancelación de vuelos nacionales e internacionales y restricciones en la realización de ciertas actividades. Lo que estamos viviendo es un suceso que afecta a todos los ámbitos de la sociedad actual, por lo que la rama laboral no es una excepción. De hecho, la tasa de desempleo reportada en marzo fue la más alta en 10 años, ubicándose en un 12,6% según el DANE. Por lo anterior, en este video se presentarán 3 propuestas en materia laboral para Colombia que buscan contrarrestar los efectos que se han venido derivando de la pandemia, como una opción de mantener unas condiciones de trabajo bajo el principio de estabilidad laboral. Para nuestras propuestas tendremos como fundamento los siguientes ítems. Primero, la Constitución Política en el artículo 215 establece que el presidente podrá declarar el estado de emergencia en el territorio nacional. Sin embargo, durante la vigencia de este, no se podrán desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos expedidos. Segundo, también hay que tener en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho en el que se consagró el derecho fundamental al mínimo vital y móvil, entre otros principios, en el artículo 53 de la Constitución. Y tercero, en concordancia con lo anterior, el artículo 95 establece como primordial el principio de solidaridad, bajo el cual todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, deben implementar acciones humanitarias frente a situaciones que pongan en peligro la vida o salud de los ciudadanos, teniendo especial consideración con los más vulnerables. Ciertos grupos serán desproporcionalmente afectados por la crisis de desempleo que está desencadenando en el mundo el COVID-19, incluyendo personas que trabajan en empleos con baja protección y salarios bajos. Esto tendrá como consecuencia el aumento de la desigualdad social, por lo cual proponemos la implementación de acciones afirmativas que permitan la protección de estos sectores vulnerables, fundamentadas en el principio de solidaridad. Por un lado, teniendo en cuenta el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en caso de que las actividades del contratista sean propias del desarrollo normal de la actividad del empleador y que por lo tanto existe una responsabilidad solidaria para asumir las obligaciones laborales del contratista, el empleador deberá prorrogar el contrato para salvaguardar el derecho al mínimo vital de las personas que fueron contratadas por esta modalidad. Por otro lado, aquellos contratistas que tengan contratos con entidades públicas también se les deberá realizar una prórroga del contrato, es decir, el Estado deberá asumir la carga. En estos casos, la prórroga podrá cancelarse cuando se pruebe que la crisis causada por el COVID-19 ya no afecta a los derechos fundamentales de los contratistas independientes o hasta que la emergencia sanitaria termine. La número 2 consiste en la flexibilización de la jornada laboral. Se busca promover que la jornada de cada trabajador se reduzca para que pueda haber una distribución del personal de la empresa en diferentes horarios y disminuya el riesgo de contagio. El primer punto de esta propuesta consiste en desarrollar el literal C del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo dispone la creación de una nueva jornada laboral establecida por turnos. Claramente, esas modificaciones de turnos adecuadas a la crisis del COVID-19. En primer lugar, una jornada laboral máxima diaria de 6 horas y una jornada laboral máxima de 36 horas semanales. Esto bajo 2 condiciones. La primera, que el empleador y el trabajador lo acuerden esto de manera temporal. Y la segunda, que haya una necesidad de implementación de los turnos sucesivos. Lo que se pretende son 3 cosas. La primera, que la empresa está abierta el tiempo necesario según lo dispongan las entidades territoriales. La segunda, que no haya un recargo nocturno, dominical o festivo. Y la tercera, aumentar la capacidad de producción de la empresa. Junto con una flexibilización de la jornada laboral debe venir una modificación del salario. La primera propuesta de modificación consiste en reducir parcialmente el sueldo de manera proporcional a la reducción en las horas de la jornada, teniendo en cuenta el valor del salario previo a la crisis. La segunda propuesta consiste en acordar con el trabajador para diferir parcialmente la fecha de pago del sueldo. Respecto a la tercera propuesta, que viene con ocasión de la flexibilización de la jornada laboral, se propone que la cotización de seguridad social se realice de acuerdo a la base de cotización mínima semanal que se establece en el artículo 6 del decreto 2616 de 2013. Las anteriores propuestas solo aplicarán hasta el momento en que se prevé que la crisis causada por el COVID-19 ya no representa un riesgo. Además de eso, deben cumplirse 2 requisitos para que las empresas se puedan cobijar. La primera es que se encuentren en un riesgo inminente de deterioro económico y la segunda es que los acuerdos consten por escrito de manera clara y expresa.
consiste en incentivar en mayor medida el teletrabajo, haciendo énfasis en que mediante este mecanismo de trabajo se reduce un gasto que puede ayudar a la empresa en esta época en la cual los ingresos han disminuido considerablemente a causa del COVID-19. Entonces, ¿qué se ahorraría? El auxilio de transporte, que para este año marca 102.854 pesos. Este auxilio tiene el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa hasta el lugar de trabajo y solo se paga en el evento de que el empleado perciba un ingreso igual o menor a 2 salarios mínimos. En ese sentido, si con ocasión de la pandemia el tipo de actividad que desarrolla el empleado le permite realizarlo mediante la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, se entenderá que no tendrá derecho al pago de auxilio de transporte, dado que no tendrá que incurrir en gastos para desplazarse a la sede de trabajo. Cabe aclarar que en el momento en el que el trabajador deba desplazarse porque su trabajo se lo exige, el empleador deberá correr con los gastos asociados a ese desplazamiento. Por ello, entre menos tenga que movilizarse el empleado, mayor ahorro habrá. Con esta reducción en este gasto mensual se lograría, por un lado, evitar contacto social y de esta manera proteger la salud del empleado, y por el otro se ahorraría una suma considerable de dinero que serviría como apoyo del pago del sueldo de los diferentes trabajadores de manera oportuna y de manera más completa posible. Las empresas y los trabajadores se necesitan mutuamente. Por ello, los alivios que se les otorga a las empresas no implica que se busque poner en riesgo los derechos de los trabajadores a corto o largo plazo. Por el contrario, mediante nuestras propuestas se busca que la concertación entre ambas partes ayude a afrontar la crisis y que así no se afecte de manera irremediable el empleo de millones de colombianos.